Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Leyendo Oyendo. Espero que estén teniendo un excelente día. Recuerden leer o escuchar un buen libro por al menos 30 minutos al día. Muchas gracias por acompañarme a leer un poco más del libro de Banana Yoshimoto llamado El Lago. Este video será el último de este libro y en el próximo comenzaremos con uno nuevo. Si tienen alguna sugerencia, por favor, háganmelo saber en la cajita de comentarios que estaré encantada de leerlos. Y ahora sí, sin más, empecemos con la lectura. A la madre de Mino y de Chi, que entonces se parecía mucho a Mino, le había visto por televisión muchos años atrás. La madre de Mino se había hecho famosa por ser una mala madre. Se había unido a un grupo que perpetraba acciones inhumanas y se había llevado consigo a sus hijos. Creo recordar que los niños no tenían padre, eran hijos naturales. Quizá ni la propia madre supiera quién era el padre. En aquellos tiempos, sus andanzas habían producido un gran revuelo en los noticiarios, y del mismo modo que, en los medios de comunicación, la madre de Nakajima simbolizaba el bien, la madre de Mino era la encarnación del mal. Dado que las cosas nunca son tan simples, ¿por qué se empeñaron los medios en presentárnoslas de esta manera? En aquella época, yo debía de ser todavía estudiante de primaria. Si Nakajima, en vez de la parrilla de mochi, me hubiera mostrado una fotografía de su madre, seguro que yo la habría reconocido. No debía de habérmela enseñado justamente porque suponía que eso iba a ocurrir. La madre de Nakajima siempre aparecía reclamándolo. «Devuélvanme a mi hijo, todavía está vivo, lo sé. Soy su madre y lo sé». Siempre que tenía oportunidad, la madre aparecía por la televisión, en las revistas, en la radio, en concentraciones, y hablaba una y otra vez de lo mismo, del día que raptaron a su hijo. Nakajima era muy inteligente, tanto que era un poco distinto a los otros niños, e iba a una institución educativa especial. La institución organizaba acampadas en verano, de modo que Nakajima fue a Izu, y un atardecer, de improviso, no regresó. La madre se cansó de repetir una y otra vez que habían sido siempre una familia feliz en la que jamás se habían dado escándalos de ningún tipo. Poco después, las actividades de cierto grupo saltaron a la opinión pública. No se trataba de una secta religiosa propiamente dicha, sino de un grupo que propugnaba vivir conforme a unas ideas determinadas y la creación de un ser humano ideal. Por supuesto, existía un líder, y la gente que se había reunido para escuchar sus doctrinas había constituido una comuna en las montañas, donde vivía en un régimen de autarquía. Ese grupo había dado tanto que hablar que incluso yo, que apenas veía las noticias, lo conocía de nombre. A raíz de que saliera a la luz el tema del secuestro, creo que el grupo se disolvió, aunque es posible que todavía siga activo en la actualidad, oculto bajo una fachada distinta. Lo cierto es que en este mundo son muy habituales semejante tipo de cosas. Cuando iba al club de mamá, oía todo tipo de relatos de boca de los clientes, un montón de historias increíbles, muchas de las cuales podían llamarse secuestros. Claro que, ahora que sale el tema, yo también fui educada con unas ideas bastante singulares. Antes de cumplir los 10 años, ya me dejaba caer por el club como si fuera una chica de alterno. Como me encontraba bajo la protección de mamá y de papá, ningún cliente se atrevía a molestarme, pero la verdad es que aquel ambiente propiciaba cualquier tipo de cosas. Eso dependía de cada uno. Cualquier lugar de diversión, por muchas pretensiones que tenga, intenta crear un espacio donde los clientes puedan liberarse de su rabia y de su frustración, y creo que a mí esto me influyó mucho. En mi interior se halla una sombra, aunque sea pequeña. Mi cuerpo está impregnado del olor púrpura de la noche y del sabor dulzón de la oscuridad. Como el nivel de la clientela del club no era bajo, las cosas podían soportarse, pero no obstante, sé qué grado de ordinariez puede alcanzar la gente y sé también cómo se comporta esa misma gente durante el día. No es que se vuelvan groseros porque deben, es que ya lo son desde el principio. Recuerdo haber oído contar aquella historia en el club de mamá y también haberla visto por la televisión, pero la confundía con otros casos parecidos. No lograba hallar en mi memoria episodios que se refirieran a Nakajima de un modo específico. Su madre jamás se dio por vencida. Salía en todos los programas de televisión, en todas las revistas. Se puede decir sin exagerar que no había día en que no la vieras. Programas sobre desaparecidos, donde personas con poderes sobrenaturales buscaban a su hijo, noticiarios, programas especiales,
aparecía periódicamente ante la opinión pública y no dejaba que la gente olvidara el caso. A mí, lo que me causó una mayor impresión no fue el incidente en sí, sino la madre. Hablaba con un tono sosegado, solo citaba hechos comprobados, raramente lloraba. Siempre mantenía la vista al frente. Me daba la sensación de que a aquella mujer, mientras no encontrara a su hijo, ningún alimento podría saberle bien, ningún sueño que tuviera mientras dormía podría ser ligero, sino terrorífico y oscuro. Ningún paisaje que mirara podría parecerle hermoso. Mantenía siempre los ojos clavados en su hijo, tan lejos, intentando ponerse en contacto con él. Jamás perdía de vista aquel hilo, tan fino como el de una tela de araña que solo brillaba muy raras veces al recibir un rayo de luz. Pero la madre concentraba toda su atención en ese finísimo hilo. Iba tirando de él sin cesar. Su fuerza era prodigiosa, casi terrorífica. Y esa fuerza, que cabía llamar amor y también voluntad, estaba pintada en el rostro de la madre. En su cara se leía el convencimiento de que debía tener confianza y mantener la vista clavada en aquel punto, porque si llegaba a pensar que su hijo había muerto, el niño moriría de verdad. Era el prototipo de rostro de las madres del mundo entero, la cara de Bodhisattva. Y Nakajima apareció por fin. Los esfuerzos que había hecho la madre repartiendo folletos por todo Japón, pegando fotografías, saliendo en la pantalla, buscándolo hasta la extenuación, habían dado fruto. Hubo el caso de un niño que se refugió en una aldea al pie de la montaña, huyendo del grupo. Alguien que había visto por casualidad a la madre de Nakajima por televisión, pensó que una historia podría estar relacionada con la otra, e informó a la policía. En aquella época fue una gran noticia. ¡Qué extraño que no me hubiese acordado de nada! Claro que, ¿cómo iba a pensar que aquella historia tendría que ver conmigo en el futuro? ¡Oh, qué horror! ¡Pobre! ¿Y si me hubiera pasado a mí? Tales pensamientos debieron de cruzar mi mente apenas un instante, y después se desvanecieron, porque yo tenía padre y madre y toda la vida por delante. ¡Qué ignorante era! Y qué sana. El mundo da vueltas y más vueltas, y bajo una misma piel, todo lo vivo está conectado con todo, pero esto yo no lo sabía. Seguro que jamás podré comprender cómo se sienten ellos, nunca en toda mi vida. Pero, irónicamente, es mi insensibilidad lo que los tranquiliza. En este caso, también vale la pena que alguien como yo esté en este mundo, en un lugar que existía antes de que yo pensara si valía la pena o no la valía. Hay una enorme rueda que gira muy deprisa, y yo ya estaba atrapada dentro de ella. En cierto sentido, como si fuera una esclava, como si todo estuviese ya decidido de antemano, sin importar lo que yo pensase. Aquella noche, Nakajima, dotado de una gran intuición, notó algo solo con verme. Al entrar en el recibidor, debió de percibir las dudas que me acosaban. Lo dijo en un instante en que yo alcé los ojos tras quitarme los zapatos. Luego, fingiendo no haberse dado cuenta de nada, siguió limpiando. Nakajima era pulcro hasta la exageración. Limpiaba tanto que casi me hacía sentir culpable. Al volver a casa, siempre me esperaba un piso limpio como los chorros del oro. Incluso los lomos de los libros estaban perfectamente alineados, tanto que a mí me daba la impresión de que yo recibía más de lo que daba. Además, en cuanto se ponía a hacer la limpieza, era incapaz de detenerse, de modo que, en ese momento, quizá también contara este factor. Siguió limpiando en silencio. En aquellos instantes, tuve la sensación de que ya no podía seguir relacionándome con Nakajima igual que hasta entonces. Mientras era un enigma, por más grande que este hubiera sido, podía soportarlo. Pero una vez el enigma tomó una forma concreta, los olores y las sensaciones empezaron a acudir en tropel a mi imaginación. Es la gran diferencia que existe entre en el pasado me ocurrió algo terrible y durante un tiempo estuve secuestrado y me lavaron el cerebro. Todo cuadraba, su terror hacia el contacto físico, su miedo a ver a sus amigos de aquella época, la anormal preocupación de su madre por él, su capacidad de abstraerse en el estudio separando el cuerpo y la mente, las dosis de amor y odio que sentía hacia su madre. Todo casaba con todo, tanto que casi era demasiado evidente, y la dulzura del misterio se había desvanecido y dejado atrás un peso denso y opresivo. Me dije que tal vez jamás podría preguntarle acerca de los detalles, sobre qué tipo de vida había llevado allí, por qué le había cogido tanto miedo al sexo.
quieres decir con ese ¿ah? Se lo pregunté bastante después. Cosa infrecuente en él. Dejó de limpiar y me miró. Era el Nakajima que yo conocía, tan desgarbado y adorable como siempre, con su pelo revuelto, ese pelo que se rizaba un poco en la nuca, con su espalda ligeramente encorvada, con su modo de moverse en silencio por la casa, con sus manos cuyas palmas seguían tan secas como siempre. Eso me tranquilizó. Seré breve, pero aquí tenemos una historia que nada tiene que ver con el pasado, pensé. Sería una historia que se podía llevar consigo un soplo de viento, pero existía. Es que se me ha ocurrido que has descubierto algo, seguro sobre mi pasado. Nakajima me respondió con franqueza. ¿Y cómo lo has sabido?, pregunté. Me ha pasado lo mismo con muchas otras personas, así que lo leo en la mirada de la gente. Además, siempre estaba en vilo, pensando cuándo acabarías enterándote. En el fondo, yo también quería que lo descubrieras, claro. Eso fue lo que dijo Nakajima. ¿Te doy asco ahora? ¿Hemos roto?, me preguntó. Alcancé su mano y se la apreté contra mi pecho tan fuerte que parecía que fuera a romperle los huesos. No digas esas cosas, repuse. Creo que si hubiera tenido un hijo, le habría hablado de la misma forma. Nakajima dijo no, como si fuera un niño, y ambos reanudamos nuestros quehaceres. Yo preparé la cena, Nakajima siguió limpiando. En silencio, como si fuéramos a mudarnos al día siguiente, como si rehiciéramos nuestras vidas, o como si lleváramos 100 años haciendo lo mismo. Con la resolución de olvidar que muchas cosas existían y de volver a empezar desde el principio, como si fuéramos Adán y Eva. Pero al fin y al cabo, esta seguía siendo una resolución que se asentaba sobre unos cimientos muy endebles, una resolución que podía llevársela un soplo de viento. Mientras existiera, el pasado de Nakajima podría hundir estos cimientos en cualquier instante. Esto es lo que significa que un ser humano destruye a otro, pensé. Después de cenar, Nakajima me dijo, ¿y si fuéramos ahora a ver tu mural? Sí, vale, pero es de noche. Durante el día se ve mejor, ¿no crees? De día volveré a ir, claro, pero he pensado que ahora estaría bien acercarnos hasta allí dando un paseo. Ya lo has acabado, ¿verdad? Pensando que podría verlo en cualquier momento, no le había mencionado que ya estaba concluido. Vamos. A esta hora todavía colará si le digo al guarda que me he olvidado algo y que he ido a buscarlo. Me conoce de vista. Cerca del mural hay una farola y no creo que tengas problemas para verlo. Pero será mejor que nos llevemos una linterna grande por si acaso, dije. El sofocante olor de la primavera inundaba las calles por la noche y las estrellas parecían veladas detrás de la neblina. Mientras andábamos, Nakajima comenzó a hablar. Yo estaba en los campamentos de verano de aquella especie de escuela a la que iba y me extravié. Me adentré en la montaña, empecé a dar tumbos por la carretera nacional, me hicieron subir a un coche, me secuestraron. En aquella época todavía no había teléfonos móviles. Así empezó su relato. Sus palabras iban brotando como el agua, parecía que no iban a detenerse jamás. Igual que una máquina estropeada, me dije yo. Mientras andaba, mientras hablaba, mantenía los brazos apretados con fuerza contra su pecho. Lo único que yo podía hacer era asentir y asentir. ¿Sabes lo que significa que te secuestren? Tienes que gustarles a tus secuestradores, ¿entiendes? Porque de lo contrario no sobrevives. ¿Sabes lo que es eso? Primero me borraron la memoria, mediante hipnotismo y drogas. Luego me convencieron de que aquello no era Japón. Yo era un niño muy inteligente y conocí un método para resistir a la hipnosis. Me acordaba vagamente de algo que había leído en un libro. Estaba decidido a hacer lo que fuera y lo probé a ver qué pasaba. El método consistía en autosugestionarse para que, al ver un objeto determinado, se recordase a una persona. Y a mí se me ocurrió que, estando en Izu, el mar no podía encontrarse lejos, y me autosugestioné para recordar a mi madre en cuanto pisara la playa o viera el mar. Después me abandoné a ellos. Tenía miedo, pero surtió efecto. Unos meses después, en una playa a donde habíamos ido una noche muy fría a hacer prácticas de meditación, de pronto me acordé de mi madre. Tardé varios días en recordar que aquello era Japón y que a mí tal vez me hubieran raptado.
Allí había muchos niños, como Mino y Chi, que formaban parte del grupo junto a sus padres, de modo que yo estaba muy familiarizado con todo aquello, y ya casi lo consideraba la cosa más natural del mundo. Por razones ideológicas de la organización, la madre de Mino no vivía en el mismo cuarto que sus hijos, y yo dormía junto a Mino y Chi, cogidos los tres de la mano, formando los tres trazos del carácter chino que designa río. Durante el día, venían profesores de diferentes disciplinas y participábamos en discusiones, estudiábamos, lo hacíamos junto con los adultos. Cuando empecé a recordar, al principio me sentía tan confuso que pensaba que iba a enloquecer, pero permanecí varios días sin revelar nada a nadie y estudié detenidamente la situación en la que me encontraba. Una vez hube determinado qué hipótesis se aproximaba más a la verdad, decidí fugarme. Aquellos días no habría sido extraño que hubiese perdido la razón. Mantenía una lucha feroz conmigo mismo en mi interior. El ser humano instintivamente trata de huir hacia la comodidad, hacia la ausencia de dolor. Yo no quería admitir que las personas con las que convivía a diario fueran malas, y la cabeza me daba vueltas y más vueltas, tentado a creer que eran mis recuerdos recientes los que eran falsos. Odiaba con todas mis fuerzas la idea de separarme de Mino y de Chi. Además, si yo me escapaba y la policía aparecía por mí, ¿qué sería de ellos? También eso me daba miedo. En estos casos, el pensamiento discurre de lo malo a lo peor. ¿Esto es el extranjero? No, debe de ser Japón. Pero es que yo he nacido aquí, he vivido siempre aquí. No, no es cierto, a mí me raptaron. Y el secuestro es algo malo. Tengo que hacer algo, lo que sea. No puedo denunciar a una gente tan buena. ¿Cuánto tiempo llevaré aquí? ¿Hará mucho tiempo ya? ¿Vivirá todavía mi madre? No comprendían nada. ¿Esta imagen que aparece en mi cabeza es la de mi madre? No, es una fantasía que me he creado yo porque deseo tener una madre. Todo se entremezclaba con todo. Los pensamientos me asaltaban sin tregua. No era algo superficial. Mi mente acabó hecha pedazos, descompuesta, como si me hubiesen arrancado algo de cuajo, y empecé a perder mi estabilidad emocional. De modo que decidí consultar a Mino. Una noche, Mino me dijo en voz baja: Nobu, creo que lo que dices es cierto. Yo vivo con ellos desde que era un bebé, así que no puedo saberlo, pero creo que a ti te raptaron. Es muy raro que tu madre no esté aquí. Además, esto es Japón seguro, aunque parece que todos intentan ocultarlo. Mino me dio su opinión sin pensar en lo que sería de ellos. En cierto modo, arriesgó su vida. Yo estoy en deuda con él. Lo estaré siempre, aunque me resultara casi imposible ir a verlo. El hecho de que Chi se pase el día durmiendo y de que yo sea tan lánguido no se debe a heridas psicológicas. En aquella época, tomábamos tantas drogas que nos destrozaron el hígado. Mino logró recuperarse bastante bien, pero tampoco puede decirse que goce de buena salud. La madre de Mino murió de cáncer de hígado poco después de que se disolviera la organización. La casa donde vive Mino pertenece al santuario y antiguamente la utilizaban como cobertizo o como sala de invitados. Por eso mi madre y yo pudimos pasar una temporada allí. Después, cuando la madre de Mino murió, decidimos cedérsela a ellos, como vivienda sin que tuvieran que pagar un solo yen. Nuestra intención era que pudieran utilizarla siempre. Además, hay una parte de mí que continúa sin tener claro si lo que hice fue bueno para ellos o no. A veces me pregunto si para ellos me hubiera sido preferible que, al fugarme yo, me hubiera llamado a la policía y hubiese dejado que ellos continuaran allí tal como estaban. Por eso quería serles de utilidad en su nueva vida, protegerlos de la opinión pública. Mi madre sentía lo mismo. Nakajima mantenía los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho, y la calle por la que estábamos andando, que yo conocía bien, parecía deformada, como si flotara en la bruma. Yo daba un paso tras otro, solo escuchaba. La gente de aquella organización no vivía allí desde siempre. En aquella época, iba buscando lugares donde sentarse por todo Japón, y en el grupo entraban y salían constantemente personas de todo tipo. Era habitual toparse de pronto con alguien que nunca habías visto o que desapareciera alguien que había estado allí hasta entonces. De modo que huir en sí mismo no era tan difícil. Pero, ¿y si después de tanto huir no llegaba nunca a ninguna parte? ¿Y si, cuando encontrara un lugar habitado, resultaba que estábamos en el extranjero de verdad y no podía comunicarme con nadie? ¿Y si todo lo que había creído recordar no eran más que fantasías? Al pensar en esas cosas me asustaba muchísimo,
Yo no tenía pasaporte, así que, de todos modos, no podría regresar al hogar que tenía en la mente. Me vería obligado a volver atrás, seguir viviendo con ellos, sin esperanza. ¿Y si fuera esa la verdad? En cuanto empezaba a darle vueltas a todo aquello, ya no podía detenerme. Pensaba de veras que, si fuera así, prefería morir. Se me ocurrió que tal vez el pequeño sueño que abrigaba ya no existiera en este mundo, claro, porque no se trataba solo de mi madre. Era el aroma de la libertad de mi vida que se asentaba en el paisaje que me había visto nacer, en las esperanzas que mis padres habían depositado en mí, en su amor. Por aquella época, cuando yo todavía era un niño, eso lo era todo para mí. La cabeza me daba vueltas, lo veía todo borroso. Hubiese querido quedarme acostado allí para siempre, pero tenía a Mino. Sus palabras eran mi realidad y se grababan en mi mente infundiéndome confianza y valor. Mino era mi certeza. Además, me hubiera sentido aún más inseguro si él no me hubiera dicho que suponía que estábamos en Japón, en un lugar llamado Shimoda, que nadie lo decía, pero él creía que era así. Ya entonces, Mino empezaba a saber muchas cosas gracias a la información que recibía de su extraña hermana. En su foro interno, Mino temía que los adultos descubrieran la prodigiosa facultad de Chi, que a raíz de ello, la posición de su madre fuera fortaleciéndose más y más en el seno de la organización, y que su estancia en aquel lugar acabara prolongándose más todavía. Hacía todo lo posible por ocultar a los adultos lo que su hermana le decía, pero resultaba muy difícil. Por eso, yo no tenía más opción que rescatarlos. Aunque no sé si para ellos tenía algún valor hablar de rescate, porque sus padres, su madre, e imagino que también su padre, pertenecían al grupo. Sus heridas y desesperación serían mucho más profundas que las mías. Lo que hizo Mino por mí, su noble acción, puso en peligro su estabilidad, y también la de su hermana. Aunque fuera una estabilidad ficticia, en aquel momento era algo cierto. A partir de entonces todo cambió. Sin embargo, suponiendo que fuera eso lo que él deseaba, con la finalidad de salvarme a mí y a Chi, su acto de amor es precisamente lo que hace que todavía hoy pueda sonreír. Yo cruzaba el bosque pensando únicamente en las palabras de Mino y también en mi madre. Qué curioso, mucha gente cree que cuando sales de un lavado de cerebro apareces lúcido y despejado, pero no sucede así. Te sientes lánguido, con el cerebro embotado, terriblemente desgraciado. Es un hecho. Tienes la sensación de que el futuro no te depara nada bueno. Permanecí así durante un tiempo bastante largo. Sin embargo, en aquellos momentos, en aquel sendero negro de montaña, luché con todas mis fuerzas. Luché a muerte para no romperme en pedazos, para mantenerme íntegro. Poco después, vi una luz y mi corazón empezó a palpitar con fuerza. La cabeza me dolía tanto que me parecía que iba a estallar. Todas las historias terroríficas que había oído hasta entonces gravitaban sobre mí, aplastándome. Pero seguí caminando. Salí. Casi me derrumbé bajo la luz. No sabía qué era aquello. Había un espacio acotado por una valla. Tenía la sensación de que algo hermoso me estaba mirando, así que me dirigí hacia allá dando tumbos. Había una cuadra con 5 caballos, alineados uno junto al otro mirando hacia mí. Al verme, los caballos no se asustaron ni se revolvieron, no sé por qué, sino que se me quedaron mirando de hito en hito. Sus ojos negros y su pelo reluciente me calmaron por completo. Alargué la mano hacia uno, lo toqué. No tenía miedo de que me mordiera. Acaricié su hermoso cuerpo. La piel del caballo era cálida, despedía olor a animal. Su pelo hirsuto al tacto, parecido al césped, era agradable. Se me saltaron las lágrimas. El caballo me miraba, no parecía que estuviera pensando en nada, pero sus ojos eran bellos, como lagos. Me absorbían hacia sus profundidades. Le estaré agradecido a ese caballo por el resto de mi vida. El caballo, con sus pupilas salvajes, me devolvió al origen, provocó que me sintiera bien. Hice acopio de fuerza, me incorporé. Sí, era un pequeño club de equitación. Llamé a la puerta del edificio principal golpeando con los nudillos. En el interior, unas personas que acababan de volver de montar y el matrimonio propietario del club estaban charlando y tomando un café. Se quedaron atónitos al verme. Pero la esposa pareció comprender en el acto que aquello no era una tontería. Me dijo que pasara, me hizo sentar al fondo, me preparó café. Aparte del aroma del café, aquella mujer olía a madre. Despedía el buen olor, tibio, lleno de intimidad, de una madre que no aparta los ojos de sus hijos y que los antepone siempre a cualquier cosa. Aquel olor,
me traía tantos recuerdos, tantos que no pude dejar de llorar. Ustedes son japoneses, ¿verdad? Esto es Japón, ¿no? ¿Verdad? Por favor, llamen a la policía. Ahora no recuerdo cómo me llamo, ¿saben? Es que me han secuestrado. Me limité a repetirles eso una y otra vez, llorando. Y unos clientes que había allí dijeron que me conocían, que habían visto a mi madre por televisión, y el marido llamó enseguida a la policía. Ya nos lo contarás todo luego, me dijo la esposa trayéndome un café y un plato de curry. Estaba lleno de carne y también la carne me trajo buenos recuerdos. Es que allí teníamos prohibido probarla siquiera. Porque sea cual sea la circunstancia, el primer impulso de una madre es calentar a quien tiene frío, dar de comer a quien tiene hambre. Eso también lo recordé en aquel instante. De una forma muy viva, concediéndole un gran valor, me dije a mí mismo que no pasaba nada, que ya podía acordarme, y entonces sentí deseos de llorar, pero las lágrimas no me salían. Los nudos de mi corazón solo irían deshaciéndose muy despacio. Llegamos al parvulario y mientras yo saludaba al guarda, Nakajima interrumpió su relato. Cruzando el pequeño portal, le hice por primera vez una pregunta. ¿Fue después de volver cuando te marchaste a vivir con tu madre a la casa del lago? Nakajima asintió. La velocidad a la que narraba su historia se había relajado un poco. A pesar de que estaba a punto de cumplir los 10 años, mi madre, tras mi regreso, dormía todas las noches en mi futón, abrazándome con fuerza, y 3 meses después seguía echándose a llorar a lágrima viva cuando al despertar veía mi cara por las mañanas. Recuerdo muy bien la sensación opresiva de saber, aunque me tuviera los ojos cerrados, que alguien me estaba mirando mientras dormía. Como sabía que, al abrir los ojos, vería el rostro deshecho en lágrimas de mi madre, permanecía mucho rato fingiendo estar dormido. Esto me resultaba más opresivo que lo que te resulta a ti ahora soportar un tipo raro como yo. Era tan brutal que mi padre acabó hartándose y se fue. Nakajima sonrió. Me preocupaba que mi madre acabara enloqueciendo, y después de suplicárselo repetidas veces, estuvimos recibiendo durante mucho tiempo ayuda psicológica, juntos, aunque constaba que iba yo solo. A pesar del estado en que se encontraba, cuando venían los medios de comunicación a rodar algún reportaje, ella hacía todo lo que podía por protegerme. Decía que teníamos que recuperar el tiempo perdido e íbamos a diferentes lugares, a veces incluso con mi padre, al parque de atracciones, por ejemplo. Por lo visto, al principio mi rostro era inexpresivo, y pasara lo que pasase siempre me mostraba serio, pero eso se debía a que no encontraba el modo de exteriorizar mis emociones. En mi fuero interno pensaba muchas cosas, pero no conseguía expresarlas de ninguna de las maneras. Con todo, a medida que fueron pasando los días, algo se fue caldeando en mi interior, despacio, muy despacio, deshelándose. Volví a sentir cariño por mi madre. Fui recobrándome a mí mismo. Recuerdo muy bien todo el proceso. Una vez las cosas se hubieron calmado un poco, el médico nos aconsejó llevar durante una temporada una vida tranquila y nos fuimos a vivir a la orilla de aquel lago. Precisamente por haberlo sufrido en su propia carne, está más decidido que cualquier otra persona a solucionar sus cosas por sí mismo, a no permitir que ni yo ni nadie cargue con el peso, me dije. Nakajima reanudó su relato. Yo no sufrí maltratos continuados, a mí solo me entrenaron unas personas que querían crear a un superhombre, y en cierto sentido me trataron bien. La comida, con grandes cantidades de marisco, también era buena. Yo tenía amigos y jugábamos todos los días. Me divertía, pero mi relación con aquellos adultos siempre había sido homogénea, es decir, allí no había ninguna implicación emocional como la había habido con mi madre. Aprendí con mi propio cuerpo que ser racional o sereno es algo completamente distinto a ser homogéneo o callado, porque homogéneo lo llegas a ser cuando te has perdido a ti mismo. Justo después de salir de allí, el absorbente amor de mi madre me resultaba demasiado intenso, igual que una sopa salada en exceso. El flujo de su amor me parecía exagerado y superfluo como un vestido lleno de volantes. Al final, mi madre se separó de mi padre, por mi culpa, y tengo la impresión de que fue también por mi culpa, por lo que su vida se acortó y murió antes de tiempo. Eso no es algo científico, creo que es lo más lógico del mundo. Fue consecuencia de la energía que había gastado de forma calculada. Ese fue el precio que pagó por mi rescate. Tengo la sensación de que la parte de mi vida que había consumido en exceso por mi causa
le fue arrebatada, ni más ni menos. Y que mi madre usó esta fuerza sabiendo muy bien qué estaba haciendo, cosa que sigo pensando hoy. Tampoco yo tengo la sensación de que mi vida vaya a ser muy larga, por supuesto, pero precisamente por eso solía pensar de corazón que quería ofrecérsela a mi madre, pero comprendí que no había sido capaz de pedirlo desde lo más hondo de mi ser. Mi madre había ido tirando del delgado hilo que conducía hacia mí, exprimiendo las últimas gotas de fuerza de su cuerpo hasta el tuétano de los huesos. A mí me habían destrozado de múltiples formas, así que durante mucho tiempo tuve la sensación de que no sería capaz de vivir con normalidad, pero gracias a mi madre, al fin, el balance de mi vida cuadró y a partir de un momento dado se convirtió en algo bueno. Lo único que ahora sigue entristeciéndome un poco es pensar que, mientras mi madre me buscaba hasta la extenuación, yo comía sashimi, reía con mis amigos, conocía el placer del sexo. Eso dijo Nakajima. Y añadió que hablar de ello le provocaba el llanto, y efectivamente derramó algunas lágrimas. Para recuperar el tiempo perdido, Nakajima y su madre se pasaban los días juntos, como una pareja de novios. Al final, aquella fue la época más feliz de su vida, su recuerdo más valioso. Me dije que Nakajima jamás conocería días más felices. Vivía llevando en su corazón lo más grande. Por eso lo envolvía aquella tristeza tan peculiar, aquella serenidad. Pero las emociones no son tan importantes, ¿sabes? Esto lo tengo muy claro. Del mismo modo que el recuerdo más valioso de mis días en el lago es la presencia de mi madre, tras empezar a vivir con ella. No paraban de acudir a mi memoria imágenes del mar. De lo mucho que me había divertido en el mar junto con Mino y Chi, en Shimoda. El mar siempre estaba encrespado y nosotros aparecíamos entre el oleaje y acto seguido, desaparecíamos a la vista de los demás. Nos moríamos de la risa sin motivo, perdíamos el equilibrio, nos tragaban las olas, jugábamos hasta quedarnos sin respiración. El número infinito de combinaciones que atesoro como cosas buenas, los recuerdos que brotan en mi mente reunidos bajo el título de cosas amargas, se limitan a acudir simplemente, invocados por el cerebro o el corazón, pero no tienen en particular ningún otro sentido. Que el desenlace fuera malo no cambia en absoluto mi relación con mi madre. El hecho de haber paseado por la orilla del lago cogidos de la mano, el hecho de habernos partido de risa en el mar, Mino, Chi y yo, el hecho de haber estado mirando las gaviotas, nada de eso cambia. Sean buenas o malas, esas escenas se limitarán a estar ahí para siempre, en igual medida dentro de mi corazón. Cierto que el color rosa del sol naciente parece más alegre que el color rosa del ocaso, y que cuando estás deprimido el paisaje se tiñe de gris. Sí, existen filtros en la percepción, pero las cosas no cambian. El único hecho es que han existido. Tal vez ni siquiera pueda afirmar que el desenlace fuera malo. Es verdad que mi vida, a causa de una cadena de pequeños hechos fortuitos, acabó rompiéndose en 1000 pedazos, y que mi madre los juntó de forma disparatada con sus manos demasiado llenas de pasión. Por eso yo me convertí en un tipo raro. Pero mi vida existe, con toda certeza, deformada, exhausta, débil, llena de complejos, de culpa, pero existe. Y esto es algo maravilloso que en cualquier momento sobrepasa mis emociones. Nakajima hablaba con sentimiento, como si le hubiera costado mucho decidirse a hacerlo. A mí, que no estaba rota, me resultaba muy fácil admitirlo. En cualquier parte del mundo, el ser humano se comporta así. No es necesario perdonar todos los errores, uno a uno, ni siquiera es necesario que te guste. Si piensas así, puedes llegar a perdonar un poco de forma moderada. Por ejemplo, a mamá, torpe, incapaz de echar cuentas, la simple propietaria de un club, una madre soltera, alguien que murió joven tras hacerse un montón de operaciones de cirugía estética, o a mi padre, fanfarroneando en aquel pretencioso restaurante italiano. Aquí es donde está el punto de partida. Para Nakajima, las cosas deben de ser más complicadas porque la oscilación es demasiado grande. Pero si él pudiera acostumbrarse al hecho de que todos los días son una absurda repetición del anterior, a estar siempre con la misma persona, a la idea de que únicamente el vuelo de un pequeño corazón puede colorear el mundo. Si fuera capaz, entonces quizás algo podría ir cambiando poco a poco. Aparte de la farola encendida, la luna, casi llena, arrojaba una luz clara y el mural se veía muy bien incluso desde cierta distancia. Los colores no se apreciaban tanto como a pleno día, pero los extremos borrosos le conferían cierto halo de misterio. «Mira, he pintado a todo el mundo», dije con cierto orgullo. «Vaya, ¿así que el resultado es este?».
Nakajima miró el mural atentamente. Me alegré al ver que la expresión de su rostro era la misma que cuando estudiaba en serio. Qué importante es sentirse orgulloso de algo, que te den ganas de reír, estirar el cuerpo, encogerte, pensé. Era evidente que también yo me había estado recuperando de muchas cosas. Tras recobrarme yo, quería tenderle la mano para recorrer juntos el camino que conducía al futuro. Como la primera vez que habíamos ido a casa de Mino, cuando me había arrimado de forma instintiva a él sin ninguna segunda intención. Mirando el dibujo, se lo fui explicando despacio. Mi voz resonaba grave en aquel jardín oscuro donde no había ni un alma. Este eres tú. Estás comiéndote tranquilamente un plátano debajo del árbol. Esta es tu madre, siempre cerca de ti, sonriendo. Aquí está el lago. Ahí está el santuario y este es Mino. Está preparando el té sonriendo. Es bajita, ¿sabes? Y esta es Chi. Está durmiendo en la cama con Maltaquín. Es la princesa de los monos. Aunque nadie sepa lo que signifique, este es un mundo feliz. Nadie puede destruirlo. Nadie sabrá lo que significa, pero todos verán este mural y poco después lo destruirán y desaparecerá de este mundo para siempre. Pero en el inconsciente de todos, vosotros y vuestra felicidad perduraréis durante un corto espacio de tiempo. Es bonito, ¿verdad? Nakajima asintió en silencio. Últimamente estoy muy llorón, dijo sorbiéndose los mocos, así que no lo miré. ¿A dónde iremos a parar? Esto no es amor, esto es una forma de voluntariado, me dije para mis adentros, maldiciéndolo. ¿No es esta la escena en la que el hombre emocionado abraza a la mujer y ésta rompe a llorar? Y nos quedamos plantados ante el muro, por los siglos de los siglos, hasta notar que nos helábamos. En el futuro, cuando piense en el mural, me acordaré siempre de esta noche. Estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos. Oye, no sé si puedo preguntártelo o no, pero a ti, ¿ellos te han parecido desgraciados? En el camino de regreso, mientras estábamos andando en silencio, Nakajima me preguntó aquello con voz ronca. Reflexioné detenidamente al respecto. Tenía la sensación de que, si mentía en aquel momento, todo acabaría siendo una falsedad. Lo que se veía en la superficie, lo que se veía una capa por debajo, el delicioso té, la habitación polvorienta, el lago brillando al otro lado de la ventana. Intenté reunir en una sola impresión aquella multitud de capas distintas, superpuestas la una a la otra como si fuera un 1000 hojas. Respondí a la pregunta. No me han parecido desgraciados para nada, ni tampoco especialmente felices. Habrá momentos en que serán desgraciados y otros en que serán felices. Al menos eso es lo que me parece a mí, dije. Ah, menos mal. Nakajima parecía aliviado. En mis conversaciones con él, en cierto sentido, siempre me estaba jugando el todo por el todo, pero a mí eso no me molestaba. Más bien, me gustaba. ¿Sabes, Chihiro? Hay pocas personas tan poco agresivas como tú, dijo Nakajima. No es cierto, seguro que en mí hay aspectos temibles, todo el mundo los tiene, repliqué. Yo no he dicho que no seas agresiva, he dicho que lo eres poco. A mí con eso ya me basta. Me daba mucho miedo perder a alguien y creía que tampoco podría acercarme más a ti de lo que lo había hecho. Pero tú estabas ahí todos los días, ajena a eso. Permaneces en tu propio mundo, ajena a los demás. Realizas dibujos con los contornos muy claros, mientras mueves las manos y el cuerpo, y eso a mí me tranquiliza. Pero eres un poco demasiado optimista. A mí esto no me va. Me asusta confiar en ti, pero me atrae. A veces me entran ganas de echarlo todo a rodar, pero no puedo hacerlo porque me gustas. Después de pronunciar estas palabras, Nakajima sonrió un poco. ¡Qué bien que hayas llegado a ser capaz de decirme esto!, exclamé muy convencida de corazón. ¡Tonta! ¿Y contigo tengo que ir a París?, dijo Nakajima como si fuera un niño. Dale, pues, entonces ve tú solo, reí yo. De acuerdo, iré yo solo y me quedaré esperando a que vengas. Pero, aparte de eso, ¿vendrás alguna vez a Shimoda conmigo? Algún día quiero ir allá, a aquel club de equitación, darle las gracias a aquella gente y sobre todo a los caballos. Pero ahora todavía me resulta difícil. No mucho, aunque todavía me cuesta. Bueno, pues vayamos algún día. Alguna vez que vengamos a Japón mientras estemos viviendo en París. Si vamos en verano, quizá podamos bañarnos juntos. Charlábamos mientras deambulábamos por el barrio de siempre, pero no como si habláramos de algo especialmente divertido. Tampoco como si habláramos de algo triste, por supuesto. Allí, junto con el sentimiento de sosiego, había una misteriosa tensión.
La sensación de que cada una de aquellas conversaciones, quizás, en algún momento, dejarían de existir, de que eran un tesoro, de que aquellos instantes eran un milagro que ocurría allí en aquel momento. Porque estando juntos nos encontrábamos tan lejos. Era una soledad tan agradable como lavarse la cara con agua fría. Antes podemos volver a visitar a Mino y a Chi, a aquel lago. Vayamos a ver el lago rodeado por los cerezos en flor, dije. Vale, ¿me acompañarás otra vez?, dijo Nakajima. Sí, pero en cuanto hayas ido unas cuantas veces, ya no tendrás problema. En un montón de cosas, dije. Se lo había dicho llena de confianza, a pesar de lo inseguros que éramos los dos, a pesar de formar una pareja tan débil, que se diría que estábamos andando por encima de una delgada capa de hielo y que, en cualquier momento, uno de los dos caería y arrastraría al otro. Así, de aquel modo, parecía que estuviéramos brillando por encima de las nubes. Sí, ellos también estarán contentos, dijo Nakajima. Quizá, algún día, podamos ver a Chi levantada y dando vueltas por ahí. Tal vez fuera imposible, pero no es malo abrigar una tenue esperanza. Y nadie podía decir que con el calor tibio de aquella esperanza no pudieran calentarse unas manos y unos pies helados. Por de pronto, ahora cuando volvamos a casa, haremos un té con el agua buena, aunque dudo que sea tan delicioso como el que prepara Mino, dije yo. Y con estas últimas líneas termina el libro. Y eso es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final del video y por haberme acompañado a leer el final de este increíble libro. Y la frase del día de hoy es: y una vez disipados los malos olores del pasado, quería ahora inundarlo de fragancias. Esta frase salió en el libro El perfume, escrito por Patrick Süskind. ¿Y qué opinan de esto? Por favor, dejen su opinión en los comentarios, que estaré encantada de leerlos. Mis queridos lectores, muchas gracias por escucharme, así que por favor, les pido que me acompañen en el siguiente video para poder leer juntos un poquito más. Y si les gustó este video, por favor, no olviden darle like y suscribirse, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el siguiente video de Leyendo Yendo. Les deseo un excelente día. ¡Chao, chao!